Soy David González, investigador de la historia postal de España, y hoy quiero compartir con vosotros uno de los descubrimientos más interesantes y de mayor relevancia en el campo de la historia del correo de los últimos años, o al menos así lo entiendo yo. Se trata de los porteos manuscritos más antiguos encontrados hasta la fecha. Nos estamos refiriendo a 287 cartas con anotaciones de porte, comprendidas en un periodo de 15 años, circuladas en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón entre 1396 y 1411. Todas estas cartas proceden de un mismo archivo de correspondencia de Italia, y sobre él, así como del personaje que lo originó, también hablaremos en los próximos 20 minutos que me han dado de tiempo, aproximadamente. Empezamos. Antes de todo, conviene que tengamos claro algunos conceptos básicos, especialmente para aquellos desconocedores de la historia postal en su periodo prefilatélico. Con anterioridad a la aparición del sello de correos en España, en el año 1850, lo general era enviar la correspondencia a portes debidos, es decir, que era al destinatario a quien le correspondía hacerse cargo del precio del transporte de la carta. El precio de este envío se denominaba porte, y su reflejo en el frontal del sobrescrito recibe el nombre de porteo. En esta diapositiva podemos ver dos porteos manuscritos de los siglos XVII y XVIII y otros dos aplicados mediante cuños del siglo XIX. Empezando desde el principio, vamos a conocer primero algunas notas biográficas del personaje que generó el archivo del que han salido estas cartas. Estamos hablando de Francesco di Marco Datini, un mercader y financiero italiano, nacido en 1335 en Prato, en la Toscana, y que se dedicó a una próspera actividad comercial centrada en los ornamentos de lujo, platería, tapicería, objetos artísticos. Más tarde ampliaría sus negocios, fundando empresas en Pisa, Génova, Florencia y Aviñón. Este último era un territorio pontificio enclavado en el sur de Francia. También creó filiales de sus empresas en Barcelona, con dos agencias dependientes de ella, ubicadas en Valencia y Mallorca. En esta nueva etapa, orientará su actividad económica fundamentalmente al comercio de lanas, pieles, tintes para tejidos, así como a las cerámicas y al tráfico de esclavos. En 1376 casó en Aviñón con la joven florentina Margherita Bandini, de la que no tuvo descendencia. Sin embargo, concibió una hija ilegítima que más tarde el matrimonio acogería en su casa. Datini falleció en 1410, creando antes una institución benéfica llamada Casa Ezzepo de Poveri di Francesco di Marco, que puso bajo la gestión del Ayuntamiento de Prato y a quien legó su palacio y otras muchas riquezas. Dicha institución sigue activa hoy en día, manteniéndose fiel a los objetivos para los que fue concebida originariamente. A continuación expondremos algunas notas sobre el archivo Datini. 460 años después de su muerte, durante unas obras de rehabilitación realizadas en 1870, al derribar un muro que tapaba un hueco de una escalera ciega dentro del Palacio Datini, aparecieron gran cantidad de legajos y libros de contabilidad almacenados en costales, de cuya existencia se había perdido toda memoria y que fueron almacenados en aquel lugar siglos antes. Los propietarios del edificio se percataron muy pronto de la relevancia histórica del hallazgo, ya que consistía en el archivo personal y comercial del primer habitante de aquella residencia. Este conjunto documental estaba compuesto principalmente por decenas de miles de libros de contabilidad y cartas, fruto de la correspondencia mantenida entre los diferentes corresponsales europeos repartidos por todo el continente. En esta diapositiva podemos observar el alcance temporal y geográfico del archivo de correspondencia, abarcando un total de 143.283 cartas, repartidas entre 8 ciudades principales y otras muchas esporádicas, unas 430.
Solo la correspondencia circulada en la zona del Levante español son casi 45.000 cartas, aproximadamente lo que supone el 31% del total. En este gráfico podemos ver cómo se organizaban las factorías de la península ibérica, existiendo una sede principal en Barcelona y dos filiales establecidas en Valencia y Mallorca. Cada una de ellas contaba con un ámbito de influencia no sujeto solo a la Corona de Aragón, sino a municipios castellanos, andaluces, flamencos y hasta del sur de Francia y norte de África. Al fallecer el comerciante, todos los archivos de correspondencia y libros contables conservados en las ciudades europeas, incluyendo las aragonesas, fueron remitidos a la casa principal de Prato, de donde no volvieron a salir hasta el día de hoy. El Palacio Datini es actualmente la sede del Archivo del Estado de Prato. A continuación pasaremos a analizar someramente algunas de las cartas con porteo circuladas dentro de la Corona de Aragón entre 1396 y 1411. Hay que decir que las cartas que reflejan porteos son exclusivas de los territorios del Reino de Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña. De las casi 145.000 cartas conservadas en el archivo Datini, solo se han encontrado 287 con anotaciones de porte en el ángulo inferior izquierdo. Este hecho podría darnos a entender que existían aspectos que distinguieron a la Corona de Aragón del resto de territorios europeos en el ámbito postal. En el presente mapa podemos observar las ciudades y villas de donde partieron las cartas con porteos. La población más numerosa de cartas porteadas es San Mateo, en el Reino de Valencia, que casi representa el 40% de todos los porteos encontrados. Le siguen a distancia Valencia, con 64 ejemplares, Barcelona con 54 y mucho más alejadas Tortosa con 19 y Salsadella con 9. El resto de poblaciones apenas cuentan con muestras representativas. Peñíscola tiene 3, las Cuevas de Vinromá 2, Cuyá 1, Játiva 1, Denia 1, Alcudia 1, etc. Y pasamos a la presentación de las primeras cartas con porteos, haciendo antes una pequeña salvedad para anticiparnos así a las dudas que sin duda se le presentarán a quienes nos están viendo. Todas las cartas que veremos en las siguientes diapositivas presentan un símbolo en su lado inferior derecho. Este símbolo es muy propio de la correspondencia entre mercaderes hasta el siglo XVII. Es el llamado stemma o marca comercial, utilizado por los empleados de Francesco di Marco y que consiste en una cruz latina sobre un pedestal rectangular que representa en su interior la letra F, inicial de Francesco. Como decimos, esta marca aparecerá en todas las cartas remitidas desde las factorías de Datini. En este archivo hemos encontrado también otras muchas cartas con estemmas correspondientes a otras casas comerciales. De esta forma se hacía constar la procedencia de la carta antes de abrirla, actuando igual que los actuales membretes comerciales en los sobres de las empresas. Y ahora sí, pasamos sin demora a analizar brevemente una docena de cartas con porteos como muestra representativa de las 287 halladas hasta la fecha. La diapositiva que tenemos delante representa la carta con el porteo más antiguo de las conocidas. Está fechada el 27 de junio de 1396 y circulada entre Valencia y Mallorca. El porteo anotado viene a decir «Dali sou uno», «dale un sueldo», en idioma catalano-valenciano. Se puede observar que junto a la palabra «dali» aparece otra palabra, en otra grafía diferente, «donali», «dónale» o «dale» como sinónimo, queriendo aclarar en lengua romance el término «dali», que podría ser más confuso para el receptor de la misiva. Esta segunda carta circuló por vía terrestre el 16 de enero de 1397 entre San Mateo y Valencia. Esta anotación de porteo es muy curiosa, ya que se encuentra escrita en latín. Dentur duodecim denari, sean dados 12 denarios. Como se puede ver, los idiomas en que se expresan las cartas, así como la expresión de los porteos, son una suerte de mezclas de varias lenguas romances: italiano, catalán, valenciano e incluso castellano, o en este caso, como podemos ver, en latín.
De San Mateo a Barcelona, 6 de julio de 1407. Dateli soldi 1, escrito en italiano medieval. De Tortosa a Valencia, el 22 de agosto de 1404. Dateli duodici dineri, dale 12 dineros, íntegramente en italiano. Esta carta representa una de las anotaciones de porte más interesantes que hemos encontrado. La carta circula entre Salsadella y Barcelona, el 22 de febrero de 1408, y su porte se encuentra expresado de la siguiente manera. Dat al correu un sou, da al correo un sueldo, lo cual testimonia el carácter postal de este porteo, ya que resulta obvio que la carta fue transportada por un correo o mensajero oficial. Hasta ahora, todas las cartas que hemos visto han venido expresando porteos de 12 dineros o un sueldo, que son cantidades equivalentes entre sí. El porteo de esta carta, circulada entre Salsadella y Valencia, expresa la notación de 6 dineros. Datli 6 diners. El reducido tamaño de la carta respecto del resto podría hacernos pensar que el precio pudiera basarse en el tamaño o peso del envío, antes que en la distancia recorrida. También es posible que este porteo no tenga un carácter postal, sino que hubiera sido entregada a algún viajero de paso, quien se ofrecería a entregarla a cambio de la pequeña propina de los 6 dineros que figuran en el frontal. Esta otra diapositiva representa la siguiente anotación de porteo. Pagará un sou y está en una carta, como puede verse, de San Mateo a Barcelona del año 1406. Aquí tenemos otra carta, cuya anotación de porte viene a decir Dónali 12 diners, dónale 12 dineros. En carta fechada en Peñíscola el 7 de agosto de 1403, con destino a Valencia. De Salsadella a Barcelona, en 1408, Datli deport un sou, dale deporte un sueldo. Aquí encontramos la utilización del término porte como concepto de la remuneración que recibirá el portador de la misiva. En esta otra carta, de San Mateo a Tortosa, volvemos a encontrar la expresión de porteo simplificada. Porte un sueldo. Este es el último de los ejemplos de cartas que hemos presentado, un total de 10 sobre un conjunto de 287 que estimamos que puede ser mínimamente representativo de los porteos de las cartas del archivo Datini. La presente diapositiva contiene un cuadro descriptivo de estas 287 cartas con porteos que hemos encontrado, en las que se expresan las fechas, así como las poblaciones de origen y destino. Resultan un total de 19 combinaciones diferentes de distancias recorridas, siendo la más corta una carta circulada de San Mateo a Tortosa, con una distancia de 54 kilómetros, y la más alejada entre Barcelona y Valencia, separadas entre sí por 348 kilómetros. Sin embargo, en el 94% de las cartas, los portes anotados se han correspondido únicamente con las cantidades de 12 dineros o un sueldo, como ya dijimos antes. Son cantidades que resultan equivalentes entre sí. Un sueldo contenía efectivamente 12 dineros, y esto nos hace huir, como también apuntábamos, a la teoría de que el precio del envío seguía un criterio de distancia. Nosotros consideramos que tendría un carácter basado en el peso y el volumen del envío, más que en la distancia kilométrica entre localidades. En esta diapositiva podemos ver representadas diferentes monedas medievales circuladas dentro de la corona de Aragón, correspondiéndose precisamente con los sueldos y dineros a los que aludimos. Como ya dijimos, un sueldo equivale a 12 dineros. Esta equivalencia se producía en función del peso y la cantidad de plata que contenían cada una de las monedas. Debemos señalar también que la equivalencia entre el sueldo aragonés de 12 dineros y el medio real castellano compuesto de 17 maravedís era exactamente el mismo. La mayor parte de las cartas circuladas durante los siglos XVI y XVII llevarán como porte el medio real,
de lo cual extraemos dos conclusiones. Primera, que el pago de los envíos seguirá rigiéndose por el peso y no por la distancia, siguiendo el mismo patrón que las cartas del archivo Datini. Y segunda, la ausencia de ninguna disposición oficial que estipule un tarifario nos hace creer que estos precios tendrían un carácter consuetudinario, generando así lo que yo denomino tarifa de costumbre, y que se iniciaría a finales del siglo XIV, según los datos que tenemos actualmente, prolongándose hasta principios del siglo XVIII, cuando en 1716 se instaura la primera tarifa oficial de correos. Y vamos a pasar a las conclusiones, tratando de contextualizar los datos obtenidos de la investigación en el archivo Datini con la época, lugar y circunstancias postales que nos son conocidas hasta la fecha. Según documentos estudiados de la época, tenemos constancia de la existencia de oficios de correo con cierto desarrollo en los reinos de Valencia, Aragón, Mallorca y Principado de Cataluña durante los siglos XIV y XV. Los correos, también conocidos como troteros, podían ser de dos clases: oficiales al servicio en exclusiva de una institución municipal o de la propia corona, percibiendo por ella un salario, además de las dietas de los viajes que se les ordenasen llevar a cabo. Los correos del rey en la corona de Castilla se llamaban mandaderos, y en Aragón eran los cursores curiae. También los correos podían ser trabajadores por cuenta de los llamados hostes, que proporcionaban un servicio abierto al público, no solo exclusivo al monarca. Los correos cobraban un porcentaje del dinero pagado por un trayecto tasado en función de la distancia y la velocidad, es decir, no tenía que ver con el volumen, una vez descontados los gastos de viaje y el porcentaje del 10% que se quedaba el hoste o maestro de postas. Como ya hemos dicho, en ambos casos, el usuario pagaba un precio por la contratación de estos servicios. Esa cantidad tasada se correspondía con el coste objetivo del viaje, en el que entraba la manutención, el alojamiento del correo, la alimentación del caballo o mula, los impuestos y pontazgos que tenía que afrontar a lo largo del camino, etc. A todo esto se sumaba el pago al correo por el servicio y, por supuesto, el margen de beneficio que se llevaba el hoste. La suma de todos estos gastos suponía una cantidad muy alta a la hora de despachar un correo, que difícilmente se podía permitir la gente común, ni siquiera burgueses con alto poder adquisitivo. Por tanto, la contratación de estos correos solía llevarse a cabo por parte de la corona y en general la administración del Estado. En la presente diapositiva podemos observar las cantidades y otros beneficios o privilegios que se les pagaban a los correos despachados por cuenta de la corona. Vemos que el pago menor fue el de un sueldo para un trayecto de 9 kilómetros y el más alto son 10 florines, que equivaldrían a 110 sueldos para otro trayecto entre Barcelona y Valencia. Es imposible que los porteos de las cartas del archivo Datini se puedan corresponder con las tarifas oficiales de los costes de los correos. ¿Qué posibilidad nos queda entonces? Tenemos documentado que junto con la valija principal donde se guardaban los despachos y cartas, cuyo transporte se tasaba y pagaba conforme a los criterios anteriormente expuestos, es decir, la distancia recorrida y la velocidad a la que debía llevarse el mensaje, los correos llevarían otra pequeña valija secundaria en la que recogían las cartas de particulares dirigidas al mismo destino que la valija principal, que les era entregada por las diferentes personas, tanto en origen como en tránsito. Estas cartas, entregadas por particulares cuando tenían conocimiento de la partida de un correo, contenían anotaciones de porte, como propinas para que les fueran abonadas por los destinatarios en el momento de su entrega. El pago del porte en destino constituía un interesante incentivo para la entrega de las cartas. Al tener un carácter de propina, el importe no guardaba relación con la distancia ni con la velocidad, por lo que la costumbre dictaba que se fijaría en un sueldo o 12 dineros. No solo los correos oficiales reutilizarían este servicio, sino también los arrieros, acemileros, trajinantes, ganapanes y demás transportistas de mercancía que llevaban precisamente géneros y mercancías a diferentes poblaciones
ya fuera en largos convoyes, ayudados de bestias de carga, o de manera solitaria, sin mayor ayuda que la espalda sobre la que cargaban los fardos. Aprovechando estos continuos viajes, se ofrecían a llevar las cartas a cambio de una propina o porte reflejado en el frontal del sobrescrito, para que fuera abonado por el destinatario de la carta. Por último, para el transporte de la correspondencia, los usuarios privados también aprovecharían los viajes realizados por los particulares, que por cualquier razón se vieran obligados a desplazarse, tanto mensajeros privados contratados por personas notables o sirvientes de estos señores, así como por motivos religiosos, entre monjes y clero regular. También aprovecharían los viajes de mercaderes y hombres de negocio o los viajes de peregrinos a santuarios de culto. De la misma manera que se haría con los correos contratados por otros y con los arrieros y trajinantes. A cualquier individuo del que se tuviera noticia que iba a realizar un desplazamiento, ya fuera largo o corto, se le pedía como favor que hiciera llevar la correspondencia a cambio de esa pequeña propina llamada porte. No solo las diferencias entre el envío oficial de la correspondencia a través de los correos y el pseudooficial representado por las cartas de la segunda valija eran económicas, como podemos apreciar en el siguiente cuadro comparativo. La tasación de los viajes de los correos oficiales, el concepto del pago cubre el desplazamiento, manutención y otros gastos de viaje, como dijimos. Sin embargo, los portes de las cartas, el concepto del pago consistirá únicamente en una pequeña gratificación o propina al correo. Por supuesto, esta cantidad será variable en función de la distancia y la velocidad cuando hablamos de correos oficiales, y una cantidad fija, podríamos hablar de una tarifa plana, con independencia de la distancia, en los portes anotados en los frontales de los sobrescritos. En la tasación de los viajes de los correos oficiales, el precio lo pagará siempre el remitente, una parte a la ida y otra a la vuelta cuando se haya cumplido la misión a satisfacción del usuario. Sin embargo, en los portes de las cartas, el precio lo pagará siempre el destinatario de la misiva, como garantía de que esa misión se ha cumplido a satisfacción. En la tasación de los viajes de los correos, existe una garantía de entrega a través de un documento que era firmado por el receptor del despacho, la carta o el conjunto de documentos. Sin embargo, en el porte de las cartas no existe una garantía de entrega. El aliciente, como decíamos, lo constituye el pequeño porte que ese correo extraordinario podrá recaudar para sí mismo. El beneficio de la tasación de los viajes de los correos lo va a percibir siempre el hoste, es decir, el dueño del establecimiento del que parten los correos, y en los portes de las cartas será el beneficio íntegro para el correo que realiza la misión. En el caso de la tasación de los viajes de correos, el precio estipulado se hará mediante tasas oficiales conocidas previamente por los usuarios, y en los portes de las cartas el precio vendrá marcado exclusivamente por la costumbre. Creo que las diferencias entre unos y otros quedan claras. Por tanto, podemos hablar de estos portes del archivo Datini, así como todos los portes de las cartas, hasta el último cuarto del siglo XVI, podemos decir que constituirá una especie de tarifa extraoficial de la que se beneficiaban exclusivamente los mensajeros y los correos. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia a quienes hayáis llegado hasta el final, y lamento que no pueda haber preguntas en esta pequeña conferencia al haber sido grabada. Esperamos poder contaros mucha más información y nuevas novedades de un periodo tan apasionante para la historia postal como es la Edad Media. Siento también el haberme excedido en algunos minutos del tiempo que me dieron, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por vuestra atención.